Vamos hoy a compartir un texto que nunca he predicado y no lo he escuchado aquí predicar en la iglesia, así que va a ser novedad. Pero lo conocéis, ¿eh? No es tampoco... Es la genealogía de... No. Josué 4, del 1 al 24, saltando un trocito. No sé si está ahí, ahí está. Se llama 12 piedras, no son las 12 uvas de Nochevieja, pero bueno, son muy importantes. Y dice así la palabra del Señor, Josué 4, del 1 al 24. Cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, Dios habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Saltamos y seguimos más adelante. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Esta es la escena cuando llega, después de los 40 años en el desierto, Israel va a entrar en la tierra que Dios le había prometido, y había una barrera natural, que era un río caudaloso, que era el río Jordán. Y para poder entrar en la tierra prometida, tenían que dar una vuelta enorme, o tenían que pasar el río, que no tenían ninguna forma. Y Dios les dice que Él va a detener las aguas del río, el río se detiene, se queda en seco, y los sacerdotes pasan primero, se quedan en el fondo del río ya seco, y pasa todo el pueblo. Y aquí es cuando le dice Josué que un hombre de cada tribu coja una piedra y la lleven y la coloquen haciendo un monumento. Esto está allí en Israel, no son las piedras auténticas, pero es una forma de recordar lo que ocurrió en aquel momento de la historia de Israel. ¿Y qué significado tienen estas piedras? Pues el primer significado de las piedras es un monumento sencillo, pero es un monumento para hacer memoria. Y es curioso, pero en toda la Biblia, si os fijáis, Dios no utiliza ramos de flores ni jardines, o sea, que podía haberlo hecho, es decir, plantar un jardín, plantar aquí, no, utiliza piedras muy a menudo. La piedra es fundamental en la voluntad de Dios. Y en el pueblo judío esta importancia de la piedra, de la roca, es tal que, por ejemplo, si tú vas a un cementerio judío, por ejemplo, uno muy conocido es el que está a la entrada de Jerusalén, fuera de las murallas. Hay un cementerio que lo tienen allí los judíos ricos porque dicen que está profetizado que el Mesías va a entrar por ese camino, que por ahí es por donde pasó Jesús. Lo que no saben es que ya ha pasado el Mesías. Pero ahí lo que ponen, no ponen flores nunca, ponen piedras. Y lo ves y te choca, dices, bueno, sería más bonito con unas flores, ¿no? Pero Dios y el pueblo judío utiliza las piedras. ¿Por qué? Porque la piedra es eterna. La flor se marchita y muere, pero la piedra es eterna. La roca permanece para siempre. Y Dios es un Dios de eternidad. La flor es muy humana, es nuestro sentimiento, es muy bonito disfrutar de cosas, pero todo eso es pasajero. Todo, como dice la flor del campo, se marchita y muere. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la roca firme. Y por eso la roca tiene esta importancia, este recuerdo imborrable de lo que es imperecedero, lo que dura para siempre. Hay un refrán que dice: escribe tu dolor o tu odio o tu pena en la arena, pero tu agradecimiento en la piedra. Y Dios escribe en la piedra sus promesas. No las escribe en la arena, las escribe en la piedra, porque su palabra y su voluntad es para siempre. Pero no solamente un recuerdo de... Este es el memorial del 11M, por cierto, que lo tenemos todos muy cerca, tan terrible. Son los nombres de las personas que murieron en el atentado terrorista, y ahí está recordándolo, ¿no? Pero no solamente es un recuerdo de algo que pasó, de un momento histórico, sino es un recuerdo de un milagro. Es un recuerdo de algo especial
en el que Dios hizo algo totalmente en contra de todo lo que se podía esperar, incluso en contra de las propias leyes de la naturaleza. Y Dios quería que el pueblo de Dios recordara no solo que había entrado en la tierra prometida, sino que entró porque Dios hizo lo imposible, porque Dios hizo lo que nadie puede hacer, lo que nadie, por mucho que se esfuerce, con toda su energía, con todas sus riquezas, con toda su voluntad, es incapaz de conseguir. Porque lo que Dios quiere es que su pueblo entienda que la vida de Dios es una vida de milagros, es una vida sobrenatural, es una vida que aunque transcurra dentro de la realidad en la que estamos, hay una línea sobrenatural en la que Dios está obrando y Dios obra por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier gobierno, por encima de cualquier poder, por encima de lo que sea. Dios es el que gobierna, Dios es el soberano. Y lo tercero que significa en la roca es que es un testimonio para las nuevas generaciones, que es muy importante. De hecho, hemos leído antes, cuando vuestros hijos preguntan qué significan estas piedras, y estas piedras quiere decir que nosotros, como pueblo, como iglesia, como familia, tenemos que contar a aquellos que vienen detrás lo que Dios ha hecho con nosotros. No solo lo que ha hecho en la palabra de Dios, por supuesto, sino lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque esto que está contando es una historia, es un relato, es como Dios, el Dios eterno, interviene en la historia en un momento determinado. Y Dios interviene en nuestra vida, en nuestra historia, en momentos determinados de forma milagrosa y sobrenatural. Y esto es lo que Dios quiere que recordemos. Y esto es lo que nuestros hijos van a saber ver. Podrán no entender, podrán no gustarle, podrán estar en desacuerdo, podrán ser tentados. Pero si nosotros les decimos, mira, Dios en mi vida ha hecho milagros y estas piedras recuerdan que es posible, que eso es verdad, que ocurre, porque a mí me ocurrió. Y yo en aquel momento saqué esta piedra y la piedra está aquí para que tú sepas que esto es verdad, porque esta piedra no es una piedra, es la piedra que estaba en el fondo del río Jordán, que Dios abrió y trajo en seco. Por eso nos llegan tanto los testimonios, no solo de conversión, sino en la vida cristiana. Dios sigue haciendo milagros y queremos y nos gusta saber que cuando ocurre algo, en esos momentos Dios ha intervenido y podamos contarlo a nuestros hijos, porque eso le da fe de que es cierto, de que es real, de que no estamos hablando de una filosofía o de un mito, estamos hablando de la realidad de aquello que hemos vivido. Como decía Lucas cuando escribió el Evangelio, aquello que hemos vivido, tocado, palpado y escuchado directamente de Jesús. Eso es lo que os he escrito. Pero hay otro significado, a ver si... Y es que es un puente espiritual entre bautismos. Las rocas estas son un puente que transcurre a través del tiempo y del espacio. Y esto ocurre, Dios es un misterio, por cierto, a veces intentamos reducirlo, incluso cuando llevamos tiempo como creyentes, parece que lo metemos en nuestro esquema mental y ya tenemos atrapado a Dios en nuestra cajita de razonamientos y que de ahí no se escape, ¿no? Que no nos confunda, que no nos haga un lío, ¿no? Que ya sabemos muy bien que es ser cristiano, que es A, B, C, D, portarme bien, si peco me arrepiento. No, no. Dios es un Dios en el que transcurre a través de la historia, por encima de la historia. Y esto lo hace con muchas cosas. Cuando Dios habla, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En medio de todo eso pasaron un montón de cosas. Abraham se fue de su tierra, Abraham le dejó su Lot, tuvo guerras, tuvo batallas, se equivocó, se arrepintió. Bueno, Jacob, para qué contaros, que fue un mal padre, favorito del hijo que era el hijo malo además. Entonces parece una novela esta de telemaratón. El hijo bueno que era también un mentiroso y un engañador, que era Jacob, se marchó, no volvió a verlo, en fin, un desastre. Pero no, Dios no recuerda todo eso. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que tiende el puente y lo que hay en medio no importa. Lo que está por encima de todo es el propósito de Dios. Y Jesús, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Da igual lo que hay en medio. Jesús es el origen de todo. Es el origen de todo el universo. Y es el fin, cuando todo termina y estará Jesús en el trono, rodeado de una multitud que le estaremos alabando. Y esa es la historia de Dios. Es una historia en la que hay puentes espirituales que se cruzan. Es la voluntad de Dios que transcurre a través de la historia. No es la historia que nos enseñan en las escuelas, que esa está muy bien, que hay que aprenderla. Es una historia muy superior en la que Dios se mueve por encima de cualquier otra circunstancia. Y os leo en
lo que hemos dicho antes, dice, el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado de la manera que vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Ya está enlazando, dice, esto tiene relación con lo que pasó. Han pasado 40 años, han pasado muchas cosas, pero esto tiene relación con lo que ha ocurrido. Y digo ahí un puente espiritual entre bautismos, porque no solamente el bautismo del Mar Rojo y el Jordán, hay más bautismos en medio. No sé si lo sabíais. Hay más bautismos en los que la Biblia habla. En 1 Corintios 10, 1, 2 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron bautizados en la nube. ¿Sabéis lo que era la nube, no? Cuando hacía calor en el desierto, si te imaginas la temperatura, subía hasta 60 grados, Dios ponía una nube encima de su pueblo para que el calor no les hiciera daño. Y dice, y fueron bautizados ahí. Es un bautismo. Entonces el bautismo no solamente el hecho del agua, que el agua tiene mucha fuerza y mucho simbolismo, es el sumergirte, hundirte, supone la muerte, y cuando sales supone nacer a una nueva vida. No, esa experiencia, porque al final no es el líquido, es la experiencia, esa experiencia la tuvieron en la nube. ¿Y qué bautismo es ese? Es un bautismo de protección, es un bautismo de cuidado, es un bautismo también que de forma sobrenatural pasaran, aunque estaban viviendo en un desierto y en un sol tremendo, mientras todos los pueblos y toda la gente sufría de forma inclemente aquel calor y aquel sol, ellos estaban protegidos. No es que no tuvieran calor, me imagino que calor tendrían, pero tenían una protección especial. En este sentido, el pueblo de Israel iba teniendo bautismos en el Mar Rojo, en el desierto y finalmente en el Jordán. Y hablando en el Jordán, todos tenemos muy claro cuando sale Israel de Egipto con el ejército del faraón atrapados, que iban a morir, aquella cena tremenda, seguramente la hemos visto en el cine, angustiados, cuando Moisés levanta la vara y se abre aquello, salen corriendo, todos lo tenemos muy claro. El pueblo escapó, huyó, dejaron de ser esclavos para ser libres. Es un momento tremendo. Pero aquí tenemos una escena en la que la Biblia le da igual importancia, la misma importancia. Porque si es importante de dónde Dios te saca, de dónde estabas, en qué condición vivías, es mucho más importante que llegues al propósito que Dios tiene para ti. No solamente de lo que huyes, no solamente de lo que eras, sino de lo que Dios quiere que seas. Que es otro milagro, igual de fuerte que escapar de allí. Y esto, hablando en el río Jordán, dice que cojan la piedra en lo más hondo del cauce del río. Es decir, no es coger una piedra del margen del río, es bajar hasta el fondo del río y del fondo coger la piedra donde estaban los sacerdotes sosteniendo el arca de la alianza. Al salir de Egipto, ellos tocaron fondo con su vida. Cuando huían de Egipto, ellos sabían, somos un pueblo esclavo, un pueblo que nos maltratan, un pueblo del que abusan, en los trabajos, latigazos, nos pueden matar, nos pueden hasta matar nuestros niños, como de hecho ocurrió. No tenemos futuro y de repente Dios les saca a un nuevo futuro. Tocan fondo. Tocaron fondo de estar perdidos. Esta es la experiencia de salvación. Cuando tú encuentras a Dios, dices, Señor, tú me has sacado, tú me has liberado de todo aquello que mataba, de mí mismo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Al entrar en la tierra prometida, ellos salieron de una situación en la que también habían tocado fondo, que era 40 años viviendo como nómadas, sin tierra, sin posesiones, también sin futuro. Eran libres, pero ¿libres para qué? ¿Para qué eran libres? ¿Para qué Dios nos ha liberado de la esclavitud, de vicios, de hábitos, de problemas de carácter? ¿Para qué? Y es un sinsentido. Es decir, esta es una vida que está vacía si no tiene algo más. Y ese sentido se lo da Dios cuando les mete y dice, no, yo os he sacado no para que paséis por aquí el desierto diciendo que Dios os ha librado, os he sacado para que entréis en la tierra prometida, para que lleguéis. Por supuesto, sabemos que después allí iban a hacer el Mesías, todo lo que había, pero lo que era el pueblo de Israel, que no podía entender todo,
sabía que el propósito de Dios era que entraran y poseyeran la tierra que fluye leche y miel. Y esta es la segunda enseñanza que nos da la entrada en el Jordán. En el Mar Rojo y en la nube, dice antes, que fueron bautizados en Moisés. Lo hemos leído, ¿no? Es decir, tuvieron una experiencia muy fuerte de estar a punto de morir, desesperados, en la que Dios, a través de una persona, le consiguió que salieran de allí, y fue Moisés, ¿no? Era Dios, por supuesto, detrás de Moisés. Aquí no dice bautizados en Josué, en absoluto. ¿Quién estaba aquí liderando? ¿Quién era el que había conseguido que se abriesen las aguas del Jordán? Que se parasen y dejaran de fluir. Era el Arca de la Alianza. Era el arca. Dice, cuando el arca llegue, ahí se detendrán las aguas. El arca es el símbolo más precioso, más completo, más detallado, que merecería la pena estudiarlo, de lo que es Jesús. Jesús es el arca de la alianza, que contenía la ley, contenía el maná, contenía la promesa de la autoridad de Dios, y que encima tenía lo que llamaban el propiciatorio, que eran 2 ángeles que simbolizaban la justicia y la misericordia. En Jesús la justicia y la misericordia se besaron en la cruz. Era el arca, ya no era un hombre, ya era el símbolo de Jesús mismo, que estaba permitiendo que su pueblo entrara allí en la tierra prometida. Dejaban atrás el desierto. Era un nuevo tiempo, no tenía nada que ver lo que iban a vivir con lo que habían vivido hasta entonces. Igual que no tenía nada que ver la esclavitud de Egipto con la libertad del desierto, no tenía nada que ver la libertad del desierto con lo que iban a empezar a vivir en la tierra prometida. Era una entrada nueva, de esperanza, de posesión, de conquista. Ya no era defenderse de lo que ocurría alrededor, sino era conseguir cosas para su vida, con frutos, de sobrevivir a tener un propósito, de la promesa a que vieran cumplida la promesa. En el Mar Rojo Dios peleó por ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada, sino pasar corriendo por donde Dios les había dejado. Pero aquí ellos van a tener que empezar a pelear por ellos mismos. Si queremos entrar en la tierra prometida, debemos estar dispuestos a pelear, a luchar no físicamente, por supuesto, sino a luchar espiritualmente, con el pecado que nos rodea. Si el pecado nos está venciendo, es porque no estamos luchando. Porque si luchamos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la vida de Israel, cuando entró, vencían hasta que pecaban. Cuando pecaban, aquel pueblo al que estaban venciendo les eliminaba, porque no eran sus fuerzas, era estar en la voluntad de Dios. No hay vida cristiana ni presencia de Dios en nuestras vidas si nuestra conducta no es acorde a lo que Dios quiere. Una cosa interesante es que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, que hemos visto antes, Dios no le dijo, coged una piedra del Mar Rojo, coger un trozo de arena para... No, ahí era desesperados huir como fuera, ¿no? Era escapar como fuera. Pero aquí dice que sí. ¿Por qué? ¿Qué gran diferencia hay? Que cuando ellos salieron del Mar Rojo, dejaron Egipto, ellos no podían olvidar a Dios porque vivían en una situación en la que si Dios no estaba, perecían. Dios les dio el maná, les dio las codornices, les daba el agua, les ponía la nube. Estaban necesitados de Dios. Cuando nos convertimos muchas veces, está tan mal nuestra vida que estamos siempre diciendo, Señor, ayúdame porque yo no puedo seguirte, yo soy incapaz de seguirte, yo no puedo cumplir con aquello que tú me pides. Y Dios está ahí cuidándonos, dándonos lo que necesitamos para que podamos avanzar. Pero aquí cuando ellos ya han madurado como pueblo y cuando van a entrar, dice, coge la piedra, ¿por qué? Porque cuando entres aquí vas a tener una casa, vas a tener ganado, vas a tener una tierra, vas a tener familia, vas a tener de todo, porque te doy de todo. Y ahí es fácil que te olvides de mí. Y por eso quiero que mires las piedras, para que recuerdes que tú no estás aquí para simplemente vivir, sino estás aquí porque yo te he metido aquí con un propósito y con un sentido. Y si tú te apartas de mí, lo pierdes todo. Y eso le pasaba a Israel, que cuando se apartaban de Dios, los filisteos, los sirios, en fin, todos los pueblos podían con ellos, porque Dios no estaba a su lado.
Las 12 piedras también significan que Dios nos llama como pueblo, como familia, como iglesia también. No es un llamamiento individual, es individual porque vamos a decir, cada tribu, cada familia, en ese sentido cada persona recoge y es una decisión personal. Pero después lo ponen todo en común y ese conjunto es el que hace que el propósito de Dios se pueda cumplir. Dios no quiere llaneros solitarios, Dios quiere un pueblo. Dios cogió a Abraham, una persona, pero para que fuera una familia y que esa familia fuera un pueblo y bendijera a todas las familias de la tierra. La identidad se establece porque esas piedras, yo no sé el tamaño que tendrían, no lo dice la Biblia, pero debían pesar, ¿eh? No debían ser piedrecitas, sino piedras grandes, es que cada uno se esfuerza y lo pone en común. Quizás uno puede poner una piedra más grande que otro. Aquí no dice que tenían que ser exactamente iguales, pero Dios pide que si de verdad queremos cumplir su propósito en nuestra vida, conquistar aquello para lo que Dios nos ha rescatado, nos ha preparado, es poniendo y aportando en común para el conjunto de todos. En este sentido, yo creo que no solamente entramos en un nuevo año, sino entramos en un nuevo edificio. Y eso yo creo que es muy simbólico. Es algo en lo que todos vamos a tener que aportar. Tiempo, dinero, afecto, esfuerzo, ilusión, todo aquello que Dios nos pide, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que conquistemos. Dios quiere que cumplamos su propósito, que es llevar el Evangelio a todas las personas, y como hemos dicho tantas veces, que conseguir que estemos todos en su presencia después de la muerte. También es importante en todo esto que hemos visto, si nos damos cuenta, todas estas experiencias de bautismo, de entrada, de cambio, son experiencias profundas que marcan a la persona de forma que es diferente la que entra y la que sale, no tiene nada que ver. Y yo no sé, es decir, no es un disgusto, no es un mal rato, no es un problema, es algo que te afecta y que te hunde como estaban en el Mar Rojo, como estaba en Jordán, hasta lo más hondo de tu vida. Aquello en lo que tú dices desesperado, yo aquí no puedo. Y Dios a veces permite cosas en nuestras vidas, nunca nos deja, pero permite cosas en las que nos lleva a puntos de desesperación, para que miremos hacia arriba, porque a veces se nos olvida mirar hacia arriba. Y sabemos que ha ocurrido, hemos tenido este bautismo, que ya digo, no es uno, son muchos, y seguiremos teniéndolo a lo largo de nuestra vida, porque sabemos que hemos pasado por ahí, que no podíamos, que tuvimos que arrodillarnos, clamar al cielo y que el cielo nos escuchó. Y yo te puedo hablar, os he contado algunas experiencias mías, y cuando me pinché con el enfermo con SIDA, y estuve que no había tratamiento entonces, un año esperando si tenía SIDA o no, en fin, tantas circunstancias en las que yo sé que me he tenido que agarrar al Señor y no podía, y estaba desesperado porque además tenía que seguir con mi vida, con mis esfuerzos, mis problemas, y si no es por el Señor yo no paso. Pero el Señor me hizo pasar en seco y entrar donde Él quería que entrase. Y Dios quiere que tú entres. Es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Dios no te va a dejar nunca, pero sí que puede que te lleve a esos puntos de desesperación, que son distintos para cada uno. Alguien puede ser un amigo, una pareja que le traicione, puede ser que te hagan bullying en el colegio, puede ser que te fallen tus planes, que el trabajo se venga abajo, que haya problemas con el piso, yo qué sé. Cada persona tiene sus puntos débiles, ¿no? Su talón de Aquiles, que cuando son tocados nos venimos abajo y nos damos cuenta, Señor, yo no puedo. Yo no soy el que quería ser, yo no soy el que puede con todo, el que arrasa, el que se esfuerza, el que se levanta otra vez. No, llega un momento que estás cao en el suelo. Y como alguien no te rescate, es imposible que salgas de ahí. Pero de todo esto lo que también es básico, fundamental, es que la roca, de verdad, la roca, el monumento histórico, el monumento memorial, aquella roca que no puede faltar no son estas 12 rocas. Estas 12 rocas son muy importantes y tenemos que tenerlas en nuestra vida. Y no te olvides de rescatarlo, de lo que Dios ha hecho contigo. Jesús es la verdadera roca. Los sacerdotes pisando en la roca más profundo del cauce del río, allí en el Jordán, era una simple chispa
de lo que iba a ser Jesús pisando el fondo de la muerte en lo hondo de una roca y tapado por una roca. Fijaos, la eternidad de lo que es la piedra que decíamos, aplastando a Jesús, hundiéndolo hasta lo más profundo. Si nosotros hemos pasado malos momentos, Jesús no nos podemos imaginar qué es lo que pasó. Es imposible. Multiplica por 1000, por 1.000.000, por infinito lo que tú has vivido, es lo que Jesús vivió. En Mateo 27, 59 y 60 dice, tomando José el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la roca, y después de hacer rodar una gran roca, a la entrada del sepulcro se fue. Jesús fue el que se quedó en lo hondo del río de la muerte, del río del dolor, del río del rechazo, del río del sufrimiento, del río de la desesperación, para que tú y yo pasáramos. Él fue el que lo hizo posible. Y gracias a eso podemos sacar nuestras pequeñas rocas del cauce del río. Pero precisamente en ese estar ahí, como leemos en Filipenses 2, 8, 11, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. La roca que le aplastaba, la roca que nos hunde y nos puede hundir a todos, Él la removió, la quitó y nació una nueva vida. Y ese es el poder de Jesús. No solamente está en lo hondo del río, en lo hondo de la muerte, sino que sale fuera con todo el poder del que ha vencido cualquier cosa que podamos imaginar. Dios es el vencedor, Dios es el ganador, Dios es el victorioso, es el príncipe, el rey, el príncipe de paz, que viene para estar junto a nosotros cuando estemos en esas circunstancias. No nos va a librar de las circunstancias, pero va a acompañarnos siempre a nuestro lado. Y algo que es importantísimo también es que, como dices, piedra angular, lo cuenta Pedro en la primera de Pedro, capítulo 2, 5 al 7, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, como dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra angular era algo que tenían los arquitectos y era la piedra fundamental que si esa piedra no estaba bien colocada, el edificio se venía abajo. Y dice que Jesús es esa piedra angular escogida y preciosa para nuestra vida. Hay dos tipos de piedras angulares. Una que es la que se pone la primera del edificio, que tiene que estar perfectamente calibrada, y a partir de ahí, pues todo lo que se edifica va en línea con esa piedra. Eso es Jesús cuando nos salva. Es la piedra en la que nuestra vida se apoya. Es su palabra que nos indica, no son leyes, son principios para que nuestra vida nos vaya bien. Él quiere que nos vaya bien. Pero para que nos vaya bien, como pasa cuando vamos, no sé, al médico y dice, pues no comas colesterol. Y tú dices, no, me encanta la nata. Bueno, pues algún día tendrás un infarto, Pero él dice lo que no. Pero hay una segunda piedra angular que tiene que ver más quizás con nuestra vida cuando le seguimos, y es esta que hay aquí. La piedra angular es la que está allí encima de todo, en medio de los arcos. Si tú quitas esa piedra, el arco se viene abajo y todo se viene abajo. Una piedra que quites. Es la piedra angular que sostiene el arco y tiene que estar perfectamente encajada a la medida de ese arco. Dios quiere que tú construyas tu vida con el fin de que la piedra angular, que es Jesús, esté en lo más alto de tu vida. Dios no pide que seamos ricos, que seamos poderosos, que seamos inteligentes, que seamos, no sé, tengamos muchas cosas. Dios pide que le pongamos en lo alto porque entonces nos va a ir bien. Y entonces nosotros le glorificaremos estando con Él, acompañándole en su gloria. Y termino con el texto de Lucas 6, 47, 49, dice Jesús, decía, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, vamos a decir la piedra angular, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dios quiere que fundemos nuestra vida sobre la roca que es Jesús. Y rescatemos cuando Jesús obra esas piedras que nos dicen, Dios, Jesús me ayudó, me salvó, me rescató y aquí tengo el recuerdo de lo que Él hizo conmigo. No sé si os gusta la casa, he cogido una que me hacía bonita, pero vamos, para el precio que tiene está muy bien, que es gratis. Vale, somos muchos para vivir ahí dentro, ¿eh? O sea que Dios quiere que en tu vida construyas una casa preciosa. A pesar de las circunstancias, Él te va a ayudar, Él te va a proteger, Él te va a dar fuerzas cuando no las tengas, Él te va a levantar cuando tus rodillas se vengan abajo, pero nunca olvides que Él está a tu lado y que su propósito es que le tengas a Él en el centro para que te lleve a cumplir el propósito por el que Dios te creó. Entre millones y millones y millones de personas, Dios quiso que tú existieras y quiso con ese propósito. Que el Señor os bendiga. Señor, gracias. Bueno, si queréis orar alguno y después oro yo también.